Guerra híbrida, uso del crimen contra la democracia. Lo primero que hay que rescatar de todo lo brillantemente expuesto aquí son conceptos. El primer concepto, el concepto de guerra híbrida. ¿Qué quiere decir guerra híbrida? La guerra híbrida es una agresión, es un conflicto que se realiza por métodos convencionales y no convencionales, con el objeto de debilitar al adversario, socavar su resistencia y destrozar su sistema institucional, que tiene además el elemento de que los agresores pueden negar la agresión. O sea, la guerra híbrida, que está en plena ejecución en este siglo en las Américas, es una forma de agresión. Es una cosa en que podríamos resumir diciendo que el concepto de híbrido es el producto de elementos de diferente naturaleza, porque los métodos que se utilizan son muy variados, como lo vamos a ver más adelante. El segundo concepto, que es el crimen. Recordemos que crimen es un delito grave, es un hecho ilícito, pero que el crimen ha sido descrito conceptualmente como el acto perjudicial, porque es un delito grave, no solo a la víctima, sino también a la comunidad, a la sociedad o al Estado. Cuando uno está hablando de un crimen, está hablando de un ilícito que daña no solamente a la persona, al individuo que es la víctima, sino a la comunidad en su conjunto. Tercer concepto, crimen organizado. El crimen organizado está definido como aquellos grupos estructurados en actividades ilícitas para obtener beneficios económicos de poder u otros. Cuando ustedes vean una organización estructurada, y esto está definido por la Convención de Palermo, de 3 o más personas que cometen delitos para obtener beneficios económicos de poder u otros, eso es una organización criminal, eso es crimen organizado. Y finalmente, el elemento de que el crimen toma la política. ¿Cómo se llama eso? Se empotra en la política, como ha dicho nuestro keynote speaker. Eso en las Américas en el siglo XXI se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Empezó llamándose Movimiento Populista Bolivariano, se puso el nombre de ALBA en el camino, organizó figuras internacionales de organismos como el Petrocaribe o la CELAC, y hoy día se llama el socialismo del siglo XXI, que es la nominación política de la organización de crimen organizado más importante de este tiempo en las Américas, en mi opinión, y que está demostrado por la realidad objetiva que ahora voy a describir. La realidad objetiva muestra que el crimen empieza a tomar el poder político efectivamente a partir de 1999, cuando Hugo Chávez toma la presidencia de Venezuela, acude a salvar a la dictadura más antigua, la única en ese momento, la de Cuba, con Fidel Castro, que agonizaba, y ponen en marcha un proceso que 25 años más tarde tiene 4 dictaduras en el modelo cubano, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y tiene 4 gobiernos paradictatoriales que son democracias sometidas y al servicio de esas dictaduras, que son México, Brasil, Colombia y Honduras, con Chile oponiéndose a esa condición en el tema de Venezuela, pero totalmente sometido a la dictadura cubana, respecto a la que guarda un gran silencio y además acciones de colaboración. ¿Cuáles son los antecedentes de la búsqueda del crimen para controlar la política? De repente, el antecedente más importante, se podrían citar muchos en las Américas, está en aquel concepto que en la década de los 60 en varios discursos expresa Fidel Castro y repite el Che Guevara. El narcotráfico es un instrumento de lucha contra el imperialismo. O sea, el delito más importante en contra de la juventud, en contra de la sociedad, en contra del ser humano, que es el narcotráfico, ya sancionado en ese momento por la Convención de Viena de 1960-1961, es proclamado por el dictador de Cuba como el instrumento de lucha contra el imperialismo. Y eso construye
un hecho posterior en la década de los 80, cuando Cuba se instituye como el primer narcoestado de las Américas, con el gran tráfico de drogas de la sociedad de Fidel Castro, con Pablo Escobar Gaviria, colombiano, Roberto Suárez, boliviano, que termina con el fusilamiento del general Ochoa, del coronel de la Guardia y otros, para tratar de lavar la participación delictiva de Fidel Castro. Esos son antecedentes. Pero también hay un antecedente respecto a otro tipo de uso del crimen como guerra híbrida, y es el caso del Mariel. El Mariel, que se da del 15 de abril al 31 de octubre de 1980, la crisis del Mariel, es el primer éxodo promovido, administrado, generado como un mecanismo de agresión a un país. 125,000 personas penetrando a los Estados Unidos y un conflicto internacional, expresión de guerra híbrida que podemos ponerlo para la historia. Pero en el siglo XXI, no solo Estados Unidos es el agredido. En los dos ejemplos que he citado, la lucha antiimperialista con el narcotráfico, Estados Unidos el agredido, y el Mariel, Estados Unidos el agredido. Pero en el siglo XXI se utiliza la guerra híbrida a través de varios mecanismos, de los cuales voy a enumerar simplemente 8, contra todas las democracias de las Américas. El primer elemento, el narcotráfico. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se convierten en narcoestados, y a partir de eso empieza la gran exportación de droga, objetivo principal de Estados Unidos, pero el consumo de droga en todos los países de las Américas, de América Latina sobre todo, se incrementa. La construcción de grupos criminales aumentan. Miren los grupos criminales en México, en El Salvador, en Centroamérica, en la propia Venezuela. O sea, se vuelve criminosa la sociedad de varios países de las Américas, no solo Estados Unidos. O sea, el agredido con el tema del narcotráfico, el objetivo principal es Estados Unidos. Utilizan la cocaína, agravan la cocaína con el fentanilo, pero toda la América Latina está con esa agresión. Segundo elemento de guerra híbrida, la migración forzada. Estados Unidos es el objetivo principal. Sí, pero y los migrantes de Venezuela, los 8 millones de migrantes forzados, no están en Estados Unidos. Han ido a Colombia, a Panamá, al Ecuador, al Perú, a Chile, a la Argentina, al Brasil, a países de Europa. Quiero recordarles nada más para que vean la gravedad de esto, el conflicto que se presentó el año pasado en la frontera entre Perú y Chile, donde había un grupo de varios cientos, tal vez miles de venezolanos, que ni Perú ni Chile querían, y los tenían en la frontera. Quiero recordarles que las economías de Colombia, del Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, se han recalentado por la llegada de migrantes, porque nadie está preparado para recibir miles o cientos de miles o millones de migrantes que terminan por afectar no solamente el problema social, el problema económico, el de empleo, el de salud, sino también el problema social, por de buena voluntad que se los quiera recibir. Tercer mecanismo, grupos delictivos. ¿Les suenan los nombres? Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha o MS-13, los carteles de Sinaloa, de Jalisco, de los Zetas, del Golfo, grupos criminales en el Brasil, en la Argentina, que se han transnacionalizado, pero se han transnacionalizado con el auspicio de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, porque si no hubiera esa permisión, no habría posibilidad de una operación que no tiene precedentes en el ámbito de la expansión transnacional de los grupos delictivos ordinarios. Cuarto, manipulación de elecciones, penetración de las elecciones con financiamiento de candidatos que son sacados de la cárcel para ir a la presidencia, como Lula en el Brasil, o que insisten tantas veces como López Obrador en México o Petro en Colombia, con financiamiento ilimitado para llegar al poder, y en el camino destruyen opositores para abrirles el paso a estos candidatos. Manipulación electoral con la presencia de candidatos que reflejan el crimen organizado y que buscan impunidad. El ejemplo que acaba de pasar en el Ecuador es dramático. La representante del correísmo quería tomar el poder para restituir el narcoestado, pero además para dar impunidad a Correa y a todos sus cómplices condenados con sentencias de 8 años de cárcel o más. Bolivia, bajo amenaza con una elección en agosto,
una elección en dictadura electoralista, Honduras casi en la misma situación, y peligro para las elecciones de este año en Chile y en Argentina, donde el financiamiento del crimen organizado, del socialismo del siglo XXI, con diferentes métodos y de diferentes fuentes, ha de ser un medio de guerra híbrida contra la democracia de estos países. Quinto, manipulación tecnológica. Sexto, noticias falsas. Séptimo, asesinato de la reputación. El asesinato de reputación no es otra cosa que el destrozar la reputación de las personas con argumentos infames. Resulta que en Colombia, y solo voy a poner un ejemplo, hoy día están en el Senado los violadores, asesinos, narcotraficantes y criminales de las FARC. Y está enjuiciado el expresidente Uribe, que luchó contra el narcotráfico, con ejemplo de éxito y brillantez para todas las Américas. ¿No? ¿Para qué poner más ejemplos? Podemos encontrar gente y situaciones de ese tipo en la Argentina, en Bolivia, donde están presos los mandos que defendieron la democracia, y en todo el hemisferio de las Américas, sobre todo en América Latina. Y octavo, la guerra cibernética, que es una situación que se vive día a día, con difusión de noticias falsas y otras. Termino esta descripción, porque todo lo que he hecho es topografía, aquí no hay ningún aporte novedoso, diciendo que es importante hablar de guerra híbrida, saber lo que es la guerra híbrida y entender que las democracias de las Américas, no solo Estados Unidos, todas las democracias de las Américas, y con ellas la libertad de los pueblos de las Américas, está bajo la agresión permanente, la guerra híbrida, por un enemigo que se hace llamar socialismo del siglo XXI y que no es otra cosa que crimen organizado bajo el mando de Cuba, integrado por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y con el respaldo de los gobiernos paradictatoriales de hoy día, de México con la señora Sheinbaum, de Colombia con el señor Petro, del Brasil con el señor Lula y de Honduras con la señora Xiomara Castro. Muchas gracias.